espectadores saben, a principio de la semana se cayó la reforma del gobierno en el Congreso y creo que el día siguiente o 2 días después la nueva EPS fue intervenida, ¿verdad? Primero Sanitas y luego Nueva. Ok, primero fue Sanitas que cuenta con 5 millones de usuarios y la nueva EPS con alrededor de 11, ¿cierto? El viernes también ya al final de la semana, la Compensar o Famisanar, no, las confundo, el director también salió a... Compensar, a solicitar la liquidación voluntaria. Exacto, ¿cierto? Como casi que previendo la futura intervención, el director salió y decidió declararse básicamente en bancarrota, ¿no? Creo. Entonces, sí, estamos en este escenario. Yo quiero dejarte, Hanna, que tú nos des una introducción, nos des tu opinión así inicial sobre estos acontecimientos. Bueno, la semana pasada, o sea, ocurrieron muchísimas cosas muy rápido. Tras día pasó algo, fue increíble. Empezando la semana estuvo pues como todo ese ruido de la reforma y desde ahí ya un poco se sabía qué iba a pasar porque los senadores que propusieron la ponencia de archivo pues fueron muy radicales desde antes y dijeron como nosotros es que no vamos a cambiar el voto, o sea, no va a pasar nada. Resulta que en ese debate, en esa discusión, Marta Peralta, que esto es como una novela, Marta Peralta, que es del Pacto Histórico de allá de La Guajira, que en estos días me solidarizo con ella además porque... Por lo de las... Sí, pues está amamantando, pero además es que ¿qué les importa? O sea, ¿qué les importa si ella se pone un escote o no se pone un escote? Pues, o sea... Ese tema de pronto lo podemos hablar un poquito al final, lo de la, entre comillas, violencia política, porque a mí me llama la atención, sí. Sí, lo que pasa es que hay una delgada línea, pero bueno. Ella dijo que por favor pararan la sesión de debate para tener un almuerzo privado y discutir como determinadas cosas, no sé qué. Entonces los congresistas de la ponencia de archivo dijeron, privado nada, esto lo vamos a seguir debatiendo y esto se tiene que votar y ya, y hay que votar los impedimentos y hay que seguir. Y querían pues como a posponer más como el debate y extender más los tiempos, pues probablemente buscando tratar de reversarlo de alguna forma. Pero pues ya era muy claro que eso se iba a hundir. En ese mismo momento, cuando se está hundiendo la reforma y cuando eso ya es claro, el gobierno decide intervenir Sanitas. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Que ya todos están como que es que Keralty es un grupo español que le está pagando a todo el mundo, a los congresistas, a todos los que la defienden, a todos los pacientes, empleados y demás. Pues a los empleados, claro, porque trabajan ahí y pues quieren defender a su empresa, es un asunto de ellos. Los pacientes, pues porque se han visto bien atendidos y la van a defender, o sea, es como también asunto de ellos. Pero si bien es cierto, o sea, sí, Keralty sí es un grupo español y, bueno, primero lo del financiamiento de las campañas. El grupo como que dio en total unos 75 millones distribuidos en diferentes campañas, es decir, no solo apoyó a los del voto negativo, sino que pues donó a partidos, no a personas con nombre propio, sino a partidos. Y esos 75 millones se dividieron entre todos esos partidos. ¿Cuáles? Ahí estaba Conservador, Liberal, Centro Democrático. Yo puse una lista, yo además la puse porque esos mismos partidos que supuestamente recibieron esa plata y de los que están haciendo ese show, fueron los que en Cámara pues ayudaron a pupitrar la reforma, empezando por el Partido Liberal, en cabeza del mismo Andrés Calle, que era el presidente de Cámara, que pues mejor dicho, o sea, fue ridículo la forma en la que se debatió. Entonces, ¿cómo es posible que en Cámara sean útiles esos partidos, pero además ellos les hayan dado mermelada también? O sea, además de lo que supuestamente les pagó Keralty y ellos les hayan dado mermelada del gobierno, pero en el Senado esos partidos ya no son útiles y son comprados y cooptados por una supuesta mafia. Entonces uno ahí dice como que, bueno,
Es un poco disonante. El caso es que, bueno, que era el TC, aportó plata a partidos políticos, etcétera, que era el TC, es la dueña de Sanitas, y obviamente desde el año pasado ellos son los únicos de todo el sector de las EPS que se ha ido de frente contra el gobierno. Los únicos. O sea, han sido de mantener su postura. Nosotros no vamos a aceptar la reforma, nosotros no nos vamos a sentar a negociar, nosotros no vamos a negociar convertirnos en gestoras, nosotros vamos hasta el final. Y así, con esa postura, se han ido yendo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado, hace casi un año, las 3 EPS radicaron una carta, que fueron Sura, Compensar y Sanitas. Y le dijeron al gobierno, vea, señor gobierno, el problema de sostenibilidad está muy grave y usted no quiere ajustar el cálculo de la UPC. Lo que nosotros le estamos diciendo es que de aquí a septiembre nosotros no vamos a tener cómo operar la EPS. Haga algo. Y el gobierno salió a decir que la presión, que solo quieren plata, que robar, que mi. Y en junio del año pasado, en julio, perdón, empezaron a retrasar los pagos de presupuestos máximos. Que yo me acuerdo, no sé si les conté la vez pasada, pero esa es la plata con la que se pagan las enfermedades más costosas. O sea, los medicamentos de los pacientes de huérfanas, de todo. Con esa plata se pagan. Y eso de gira me es anticipado. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a retrasar hasta 4 meses. O sea, en este momento los retrasos son de 4 meses. Es decir, sí, claro, están girando, pero entonces en marzo, de 3 meses, en marzo te estoy girando, a finales de marzo te estoy girando apenas la plata de enero. Y vienen colgados con esa plata. Entonces, obviamente, eso presiona pues a las EPS financieramente y de ahí para abajo toda la cadena de actores, porque si la EPS no tiene con qué pagar, pues no le va a poder pagar ni a la IPS ni al operador logístico, y el operador logístico y la IPS no le van a poder pagar a los laboratorios y así sucesivamente. Y al final, el perjudicado pues es el paciente porque nadie lo puede atender porque pues no hay plata. El caso es que Sanitas tomó esa postura, ellos mandaron esa carta el año pasado y después de la carta vino una reacción súper cruda contra Sanitas, que ahí yo no sé si ustedes se acuerdan todo el lío con Cruz Verde, que Cruz Verde, esto es como un chisme, o sea, se los estoy contando como si fuera un chisme del sector, que Cruz Verde dijo que Sanitas le debía una platica, entonces que ellos no iban a poder entregarle medicamentos a los pacientes de Sanitas, y yo les digo una cosa, a mí eso me parece terrible, lo que hicieron me parece terrible. ¿Por qué? Pues porque es que yo no tengo como operador logístico en mis bodegas marcada una columna que dice estos medicamentos son de Sanitas, estos son de Nueva EPS, estos son de Sura. Eso no es así. Yo tengo medicamentos en general y yo recibo plata de las otras. Entonces, ¿con qué carácter yo, por qué discrecionalmente digo que no le puedo entregar medicamentos a los pacientes de Sanitas? Entonces, como así, los de las otras sí, o sea, usted sí tiene los medicamentos, o sea, sí los tiene, pero no los quiere entregar. Hanna, Pues, para clarificar eso, porque no lo tengo, Cruz Verde es una entidad que la maneja ¿quién? No, ellos son de FEMSA, Coca-Cola FEMSA. Es otro privado. En algún momento ellos fueron el mismo grupo que Sanitas Internacional, eso ya no es, hace muchos años eso ya no es, Cruz Verde es de FEMSA y Sanitas es de Keralty, pues eso. Entonces, que ese fue otro discursito con el que empezaron, claro, es que son los mismos negociando con los mismos, ya no, en algún momento sí, y en algún momento tuvieron relaciones basadas en confianza, ya no, ya son diferentes. Y bueno, yo quiero como para aclarar un poco. Perdón, es que estaba dando contexto de cómo llegamos hasta acá, o sea, sí. Importante, la carta era muy importante y lo que pasó con Sanitas. Y la postura, antes de que sigas, para aclararlo, y la postura de Sanitas es muy importante porque Sanitas, como te digo, es la única que como que ha dado la pelea muy de frente, muy de frente. Y yo creo, esto es personal, yo creo que eso no es como porque queremos a nuestros usuarios y vamos a dar la pelea de frente. Yo, Hanna Escobar, o sea, no estoy hablando en nombre de nadie más, de ningún tercero, de nada, estoy hablando en nombre mío. Yo creo que es porque ellos tienen muy claro que lo que pueden hacer es demandar al Estado colombiano. Entonces yo creo que la estrategia de ellos es, pues sí, o sea, que da igual, vámonos de frente y que esta persona cometa todas las equivocaciones, que tenemos el tiempo, los recursos y la paciencia para esperar el resultado de una demanda al Estado colombiano y nosotros tenemos todo para ganar. Y posiblemente entonces ahí va a haber una gran pérdida también para claro. la pública. Sí. Hanna, entonces yo, digamos, porque
yo no tengo, digamos, el conocimiento detallado que tú tienes sobre todo esto. Yo lo veo más como un ciudadano lego sobre todo este asunto. Lo que entiendo, y creo que tú lo has contextualizado bien, es que, digamos, hay dos narrativas, ¿verdad? Una es la narrativa del izquierdismo o del gobierno, y es que las EPS, ¿verdad?, se roban la plata, pertenecen a grupos privados que, como el senador Wilson Arias denunció, Keralty, por ejemplo, le dio dinero a esas campañas. Es un negocio que ellos tienen privado y el que no quieren soltar, ¿cierto? Pero que está cundido de corrupción. La señora Carolina Corcio también ha estado hablando de no sé cuántos billones que están perdidos. Se acusaron también a Alejandro Gaviria, una acusación ahí un poco peregrina de que no sé cuántos billones también se perdieron y que él de algún modo era responsable de eso durante su gestión como ministro, etcétera. Esa es la narrativa del gobierno y de los petristas, ¿cierto? Los privados son ladrones que se han robado la plata de las EPS, por lo tanto sí, eso no, igual esa narrativa no está solo en el sector salud, pues esa narrativa es la misma para todos los sectores. Sí, esa parte está dentro de su marco ideológico, esa es, ¿cierto? Ahora, la otra narrativa que compite es, bueno, ahora porque todo lo que esté a la derecha de estos izquierdistas, pues son fachos, pues entonces será la derecha la que dice que el gobierno está cortándole el chorro, como tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Mencionaste la carta de Sura y de los otros, que hay un plan del gobierno muy deliberado para irle cortando el chorro a estas EPS para finalmente quebrarlas y hacer lo que está haciendo. Ratificado además por la Corte, porque la Corte en noviembre emitió 2 autos, uno para pagar, y aparte confundieron a la gente, porque uno era para pagar, creo que esto lo hablamos la vez pasada, casi 300.000 millones de pesos, que el director de la ADRES y el ministro dijeron que eso era chichigua, y es sí, en medio de todo, digamos que sí, pues a niveles de la plata que maneja la salud, sí, eso no es nada. Pero ese es solo un auto y ese es el de punto final, pero es que omitieron que es que hay otro auto, que es donde les dicen paguen las deudas acumuladas de presupuestos máximos, las deudas de pandemia, además, y hagan un cronograma de pagos de cómo van a seguir pagando esas deudas, y adicionalmente siéntese señor ministro y revise la metodología de la UPC, porque hay que revisarla. Y por eso esta semana, además, también hubo audiencia de la Corte, que no solo fue que la reforma, o sea, pasaron muchas cosas, las intervenciones, y nos faltó mencionar que hubo una audiencia de la Corte de seguimiento a la sentencia T760, que es la que Carolina siempre se pega, que dice que ya se parte del grupo de seguimiento a la sentencia T760, y pues sí, ese grupo es muy amplio, hasta SEMI está en ese grupo, pues hay muchas personas. Y los magistrados escucharon a todas las partes interesadas presentar esas evidencias, y ahí fue donde el ministro admitió que pues que sí, que la UPC no ha alcanzado. Eso. Eso me lleva a una tercera hipótesis que he visto por ahí. De hecho, le escuché a Alejandro Gaviria en una entrevista en Semana hace unos días decir, más o menos expresar esto, y es que, digamos que la realidad es que el Producto Interno Bruto del país pues no es suficiente para lidiar con los gastos que se han ido incrementando además por diversas causas del sistema de salud, ¿cierto? Entonces, ¿tú cuál de esas dos? Evidentemente tú apoyas, digamos, la segunda narrativa que... Más o menos, porque es que acá no, o sea, yo no pienso que sea como blanco y negro, porque es que sí hay EPS que han tenido muchos líos de corrupción, es que negar eso es como tapar el sol con un dedo, parce, o sea, no, pues no, sí ha pasado, y en su momento por eso se intervinieron y se liquidaron. Y con el tema de las intervenciones y las liquidaciones, yo digo que eso es una cosa que, a ver, a mí me parece un poco perverso. Pero digamos que entiendo que en sus momentos esos gobiernos que estaban pensaron que esa era la forma de controlar la corrupción. Vos sabes que en políticas públicas uno va decidiendo sobre el momento con las herramientas que tiene, y lo hace como cree que es la mejor manera posible. Entonces eso no es como que hay una verdad absoluta y es muy difícil. Pero ¿qué pasó? En ese entonces, supuestamente se creó esa figura de las intervenciones y liquidaciones, y esa figura supuestamente es para ayudar a las EPS a mejorar, y si no mejoran, pues
pero en la realidad no, o sea, en la teoría sí, pero en la realidad esa figura era una figura simplemente para entrar y liquidar, o sea, si yo te intervengo, ya es porque te voy a liquidar. Entonces, por eso es el miedo de ahora. Esa figura que sirvió en el pasado para acabar con esas EPS corruptas, en la actualidad tiene miedo, porque es que Sanitas, que es, por ejemplo, una EPS con buenos resultados en salud, buenos indicadores, que la liquidan, eso es dejar en riesgo a muchas personas. Todavía no la han liquidado, pues apenas la están interviniendo. Lo que uno dice es, antes de una intervención, y esa es la pregunta que uno hace, porque el curso de una intervención es así, yo hago vigilancia especial. O sea, primero hago una medida de vigilancia especial. ¿Por qué? Porque vi unos números que son irregulares, porque vi cositas que no me cuadraban. Entonces, ¿qué hago yo? Vigilarte. ¿Qué es vigilarte? Yo trabajo con vos. O sea, voy y me meto allá y trabajo con vos. Antes de una intervención. Y hacemos un plan y avanzamos a ver cómo nos va. Y después, si eso no sale bien, ahí sí te intervengo. Porque ya, o sea, es como que, parce, pues no funcionó, te intervengo y la intervención normalmente es para liquidar. ¿Qué pasa con Sanitas? Pues le intervinieron, pero no hubo esa medida de vigilancia especial. O sea, no, eso no existió. Es como que, venga, pues, a ver, ¿qué pasó acá? O sea, como que, ¿por qué me intervienes de una sin nada? Nada, o sea, como porque sí. Y eso invita a pensar, ¿cierto? La segunda hipótesis, que es que el gobierno está deliberadamente quebrando y quiere desmantelar estas EPS. Fíjate que es una cosa que yo compartí esta semana y es que, qué curioso, cuando el gobierno intervino Sanitas y Nueva EPS, qué curioso, ahí sí giraron lo que se debía de presupuestos máximos. Pero ¿qué significa la intervención? La intervención significa que yo gobierno, pongo al gerente y yo decido quién es el gerente y yo gobierno, pongo a la junta directiva, es decir, yo gobierno decido cómo me gasto la plata de ese EPS. Entonces la EPS estaba desfinanciada, esto aplica también para Nueva, que además me parece muy chistoso porque el mismo gobierno fue el que nombró a Aldo Cadena, el gobierno lo nombró en medio de muchas críticas y el mismo Aldo Cadena hace más o menos 2 o 3 semanas le dijo al gobierno, la UPC no alcanza, eso quedó en video. Y no, pues Aldo Cadena no nos sirvió, ahora intervenimos a Nueva EPS. ¿Y con qué queda el gobierno? Con casi el 50% de la población, pero ese es el 50% entonces de los recursos de la salud. ¿Y por qué lo hacen Nueva a pesar de que Nueva es la del gobierno? Pues porque intervenida sí puede poner la junta que le dé la gana y ya las cajas no van a servir de muro de contención para, pues como para limitar sus decisiones. Entonces, sí parece muy estratégico, o sea, parece un movimiento muy estratégico. Si yo fuera el gobierno y iba a hacer ese movimiento estratégico y quiero mis EPS para implementar mi reforma, como es lo que dice Petro, lo que yo haría no es tocar esa plata, lo que yo haría es hacer que funcionen, pues porque digamos que esa va a ser mi prueba de fuego. O sea, yo tengo que hacer que eso funcione. No, pues esa sería la lógica. Si ya tengo los recursos y tengo las decisiones de la EPS, lo que tengo que hacer es hacer que funcione. ¿Qué pasa? Es que no funciona, no es porque las EPS no quieran, no funciona porque no hay plata. Entonces el gobierno también se va a dar cuenta de eso. ¿Qué dijo ayer en la entrevista la interventora de Famisanar? Que Famisanar ha mejorado en algunos indicadores después de la intervención, eso sí es cierto. Pero ¿qué dijo ella? Pues es que igual es difícil porque no alcanza la plata. Debe ser lo mismo, y la interventora es de la Supersalud también. Y perdón, antes de que Silvio intervenga, porque tú sabes que el argumento de estos días también ha sido para contrarrestar lo que tú estás diciendo, o sea, la suspicacia de que el gobierno está haciendo esto estratégicamente, deliberadamente, es decir, pero es que el presidente Duque intervino casi 13 EPS y los gobiernos anteriores intervinieron, o sea... Es lo que yo les digo, esa medida que viene desde antes, que a mí eso es lo que más rabia me dan políticas públicas. Y me da mucha rabia, les voy a poner un ejemplo con la regulación de precios, por ejemplo, que fue como una de las banderas de Alejandro Gaviria, aunque eso es de la Constitución y en el marco de la Ley 100 y viene desde hace pues muchos años, tiene un proceso muy largo. Pero ¿qué pasó? Cuando sacaron la circular de regulación de precios y en los objetivos de la política farmacéutica nacional decía lo siguiente: el objetivo es mejorar el acceso y el objetivo
pues eso no se cumplió. Entonces lo que yo digo es que cuando uno hace una política pública tiene que ser honesto con su objetivo, porque no dice la verdad. El objetivo es disminuir el gasto en salud, dígale a la gente la verdad. Entonces es lo mismo pues con este tema, es que digan la verdad de lo que están haciendo, pues por qué lo están haciendo, pero no enmascaren con otras cosas. Entonces, ¿qué pasó con las liquidaciones? Ah, sí, vamos a hacer esta figura de intervención para ayudar a las EPS. Su objetivo no era ese, su objetivo era liquidar, porque entonces en su momento esos gobiernos no dijeron, ve, hay unas EPS corruptas y lo que vamos a hacer es liquidar. Ya, sí. En vez de tener ese jueguito de la diplomacia que me molesta tanto, y es como tratar de vender una política pública altruistamente cuando su objetivo es directamente otra cosa. Si le dicen la verdad a la gente, eso lo decía Goethe, como que, pues cuando le decían como que porque era como tan amable con la chusma, si era idiota, y Goethe decía como que, pues, díganle la verdad y van a ver cómo la chusma no es idiota. Sí, lo que pasa es que son idiotas porque ustedes les mienten. Me hiciste acordar, Hannah, de lo que dice Wilde, y es que la mejor forma de esconder una verdad es decirla abiertamente porque no te van a creer. ¿Cierto? Sí, sí. La mejor forma de mentir incluso es decirlo